Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré lo mejor del trigo. Derribaré a tus adversarios, tú buscarás y no los hallarás, vencerás para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios. Vencerás para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Una vez más te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios. Descansa, mi hermano, vencerás en todos tus caminos. El Señor te dice en esta mañana: te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo. El Señor te dice: derribaré a tus adversarios. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré. Vencerás. Derribaré a tus adversarios. teniendo
su espíritu tengo seguridad. También el sello eterno porque tengo la señal. El rapto se acerca y solo Jesucristo. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. ¿Por qué? Porque tengo la señal, teniendo su espíritu tengo seguridad. Porque tengo la señal, el rapto se acerca. Y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu. Y ahora sé mi destino. ¿Por qué? Teniendo su espíritu tengo seguridad. También el sello eterno porque tengo la señal. Señalado, señalado estoy por su espíritu. Ahora sé mi destino. Dígale a Satanás, teniendo su espíritu tengo seguridad. También el sello eterno porque tengo la señal. El rapto se acerca y solo Jesucristo. Señalado estoy por su espíritu. Y ahora, porque tengo la señal, teniendo su espíritu tengo seguridad. Señalado estoy por su espíritu. Caminando voy bajo su abrigo. Y ahora sé mi destino. Porque tengo la señal. Una vez más, teniendo su espíritu tengo seguridad. También el sello eterno porque tengo la señal. Señalado estoy por su espíritu. ¿Por qué? Porque tengo la señal. Que te alabe. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga. Un cordial saludo a todo aquel que pueda estar al alcance de esta grabación. Mi nombre es Suail Suárez, tengo 21 años y hoy quisiera compartir con todos ustedes cómo el Señor me encendió la luz, contarles de mi pequeño testimonio de cómo el Señor me trajo a sus caminos. En mi niñez, hace aproximadamente a mis 7 u 8 años, mis tíos me traían a esta iglesia llamada Ebenecer. A esa edad yo no tenía ni la madurez suficiente para captar todos esos mensajes que el Señor podía transmitirme. Pero yo considero que ese fue el momento en que en el Señor sembró esa simiente, que aunque yo no entendía por mi corta edad, en algún momento esa semilla daría su fruto. Recuerdo que ya luego que tenía 10 u 11 años, mis idas a la iglesia no eran tan frecuentes. Iba muy poco y no era por
por gusto, sino porque simplemente por complacer a aquellas personas que me invitaban. Pero recuerdo que a mis 13 años sentí la necesidad de cambiar. Yo recuerdo que me preguntaba y decía, o sea, que no quería seguir siendo la misma. Un día iba caminando con una compañera y le digo, sabes, no quisiera ser lo mismo que soy. Quisiera cambiar, ser una mejor persona. Ella me miró, sonrió y me dijo, yo te apoyo. Una semana después, una prima me invitó a un campamento. Ella me cuenta que el campamento iba a durar alrededor de una semana, que yo debía ir vestida con ropa muy decente, no podíamos usar nada que tuviera que ver con monos, con pantalones, ya que iban muchas iglesias de muchos estados. Pero ese campamento cabe resaltar que no era perteneciente a la iglesia de Benecer, era una prima que asistía a una iglesia denominacional, la cual anualmente se unían muchas iglesias, escogían un estado y allí nos llevaban y de ahí, allí en ese lugar se desarrollaba el campamento. El campamento no era nada como yo me lo esperaba. Yo me esperaba algo más algo más moderno, como más juegos, más chistes, pero no, era todo lo contrario. No nos permitían estar damas con caballeros juntos, teníamos que estar totalmente separados. Y si estábamos entablando algún tipo de conversación, tenía que ser casi que 1,5 metros de distancia porque nos tenían muy vigilados. Todos dormíamos separados, todas las muchachas dormíamos juntas y los muchachos dormían muy aparte. Nos levantábamos muy temprano, se hacía un servicio en la mañana, en la tarde se hacía algo así como una clase de jóvenes y en la noche volvíamos a tener un servicio. Eso me impactó mucho ver a aquellas hermanas, ellas cuidándonos de aquello, de que no cometiéramos errores, nos dieron muchísimas enseñanzas. Recuerdo que en muchas ocasiones muchas personas habían orado por mí para que recibiera al Señor como mi Salvador. En verdad, siempre les permití a esas personas que oraran por mí y siempre decía que aceptaba al Señor como mi Salvador. Pero yo sabía que en mi corazón no lo hacía con sinceridad. Yo decía que el día que lo aceptara tenía que ser definitivo y no podía volver atrás. Yo recuerdo que en un servicio estaba la predicación y luego, cuando culminó, todos estábamos arrodillados orando. Hubo un movimiento de parte del Señor y el predicador hace un llamado y dice que todo aquel que quiera recibir al Señor, que levante su mano. Yo sabía que ese llamado era el definitivo y para mí fue tremendo porque sentía muchos nervios porque yo sabía que si ese día levantaba mi mano, ya yo ese día no podía volver atrás ni podía volver a ser la misma. Yo recuerdo que me armé de valor y yo dije, esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Recuerdo que levanté mi mano y una hermana se acercó, me levantó. Ella me preguntó que si estaba segura en lo que iba a hacer y allí oró por mí. Ese día recibí al Señor. Recuerdo que culminó el campamento, allí hice muchas amistades que eran amistades cristianas. Y bueno, yo salí de allí y regresé a mi casa. Bueno, claro, como toda experiencia fue algo muy maravilloso porque estamos allí en el primer amor, en el primer encuentro. Pero ya después yo sabía que me iba a enfrentar al mundo, a la vida, a lo que antes me gustaba. Yo recuerdo que llegué ese día a mi casa, borré todas las músicas que escuchaba, boté mi ropa, la ropa que usaba, todo. De allí tomé una decisión definitiva y mi vestimenta, mi música, la música que escuchaba cambió, todo cambió. Mi prima, la que me había invitado al campamento, me dice que continúe yendo a la iglesia donde ella pertenecía. Pero esa iglesia no tenía nada que ver a cómo era el campamento. Allí nadie se comportaba como en el campamento. Allí las muchachas iban en pantalones, los muchachos se hacían juegos. De hecho, los cultos ya no eran ni cultos, era algo como que más que un chiste, un juego, todo era un chiste. No me gustó, al momento no me gustó y yo le dije a ella que no quería seguir asistiendo allí. Y mis tíos, que eran los que me llevaban pequeña, me extendieron la invitación. Recuerdo que me dijeron,
anda, ve cómo te va y tú tomas tu decisión. Recuerdo que vine un solo día y ese día decidí quedarme aquí totalmente, quedarme aquí en esta iglesia. Ese día hablé con mi pastor, se oró por mí, se hizo la oración de fe y allí recibí totalmente al Señor. De allí en adelante, en esta iglesia he vivido las mejores experiencias de mi vida, no solo por ser la iglesia, sino por cómo el Señor ha lidiado conmigo aquí. Aquí conocí a mis amigos, aquí conocí a mi esposo, aquí he vivido todo lo bueno que el Señor me ha dado me ha pasado aquí. Y bueno, yo quisiera que este testimonio sea de grandes bendiciones para sus vidas, que así como el Señor me extendió la mano a mí, yo sé que a muchos de ustedes se la puede estar extendiendo en este momento, pero somos tan cobardes que le cerramos la puerta. Yo un día fui cobarde, pero un día fui valiente y acepté ese llamado que el Señor tenía para mí. Bueno, este fue mi pequeño testimonio. Yo espero que esto sea de grandes bendiciones para sus vidas, que puedan aceptar esa oportunidad que el Señor le está extendiendo el día de hoy. Y bueno, mis mayores bendiciones para todo aquel que me esté oyendo. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje ¿Quién es Jesús? Parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están en sintonía de tarde en tarde, oyendo esta palabra de vida, esta palabra eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque no falla. La palabra de Dios nunca puede fallar. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, el cual en ningún bisturín de ningún cirujano médico puede pasar, cortar donde llega la palabra eterna de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso que se llama que toda es palabra viva, porque es viva, no es una palabra muerta, es viva. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, es viva y es eficaz, que no puede fallar. No, usted lo cree y usted, esa palabra va a ser verificada en usted porque va a ser hecha a través de lo que usted cree, porque Dios lo prometió. Así que es eficaz, y es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza, dice la Biblia, hasta partir las coyunturas, los tuétanos, aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién conoce los pensamientos? Solamente Dios. ¿Quién discierne el corazón del hombre? Solamente Dios. ¿Ve? El diablo no puede discernir, el diablo no puede conocer sus pensamientos si usted no los expresa. El diablo los conoce cuando usted los expresa, los habla, los dice a voz alta, pero mientras usted los tenga aquí en su mente, él no puede saber qué está pensando usted. Él no puede saber cuál es la intención de su corazón, porque no puede discernir. Es lo que no puede hacer el diablo. El diablo puede hacer todo, imitar todo lo que Dios ha hecho, pero más no conocer los pensamientos ni las intenciones del corazón. Porque solamente Dios, esa palabra viva y eficaz, es la que lo puede hacer. Y esa es la palabra que estamos presentando, el Evangelio eterno de Jesucristo, de las inescrutables riquezas de Cristo que Dios está mostrando para este tiempo el cual estamos viviendo. Sabemos que Dios en su gran misericordia, en su gran bondad, ha provisto y ha provisto desde el principio y seguirá proveyendo hasta que esto se termine. Porque este mundo va a desfallecer en algún momento. Un día de esto se va a acabar. Pero hasta que no llegue el último que tiene que entrar en el redil, el cual Dios está llamando como el buen pastor a sus ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no lo sigue. ¿Por qué? Porque es una voz sublime, una voz amorosa, una voz que Dios está llamando a aquel hombre, a aquella mujer que está sumergido en el pecado, que está haciendo lo equivocado, ignorante de la palabra de Dios. Sabemos que está como aquel hijo pródigo que se fue al mundo, a los deleites, estaba en su casa con su padre, con su familia, tenía todo a la mano, pero
le metió, como vamos a decir, un grillito en su cabeza. Yo quiero salir al mundo, yo quiero conquistar al mundo, lo que pensó este muchacho. Y salió, le dijo, padre, dame mi parte de la herencia, que me voy. Y allí su padre le dio la parte de la herencia y se dice que se fue a una ciudad lejana, a una provincia apartada, lejos de su casa. Y allí vivió perdidamente en los deleites de los placeres de este mundo y despilfarró todos sus bienes. Toda la herencia que su padre le había dado la desperdició. ¿Por qué? Estaba fuera de sí. Y así muchas personas en el día de hoy, amados hermanos, están fuera de sí, no conocen su Hacedor, no saben quién es Dios, no saben qué les ofrece Él, que tiene una grande riqueza y unas grandes cosas que darle, podemos decirle herencia, que usted ni se imagina, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Pero es la hora, ha llegado el momento para tu vida de escuchar la trompeta de Dios y seas libre, seas absuelto de esa condición en la cual te encuentras en el pecado. Así que el Evangelio fue para eso, para libertar esas buenas nuevas de salvación. Por eso, amado hermano, preste oído y preste atención, sea un oidor de la palabra y hacedor. Póngala por obra y usted verá que Dios cumple su palabra, porque ella es viva y es eficaz. Ella no es una palabra muerta, sino y tampoco no falla, porque es eficaz. Por lo tanto, amado hermano, solamente póngale su atención, póngale oído a la voz de Dios y allí entonces Dios podrá obrar en su corazón. Recuerde que el único que conoce sus pensamientos se llama Dios, Jesucristo. El único que conoce las intenciones del corazón se llama Dios, Jesucristo. Así que sea usted entonces prestando atención a la palabra de Dios y Dios entonces le va a revelar lo que Él tiene para su vida. Así que, amado hermano, un placer, un privilegio nuevamente de estar aquí parado detrás de estas cámaras llevando su evangelio, la palabra eterna de Jesucristo. Yo, en mi parte, agradecido estoy por las bondades de ese Dios Todopoderoso, sabiendo que cada mañana son renovadas sus misericordias y todos sus beneficios que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso yo estoy agradecido por todo lo que me ha dado, me está dando y me dará. Será ese Dios Todopoderoso que siempre estará con nosotros, siempre nosotros pongamos la confianza en Él, porque sin Él nada podemos hacer, dice la Escritura. Así que ponga su confianza en Él y Él también, y espere en Él y Él hará, dice la Escritura. Así que, amado hermano, le invito a abrir conmigo las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 10, para que continuemos así entonces con el tema que hemos trazado desde la semana pasada, semanas anteriores a esta, que titulamos el nombre del tema, ¿quién es Jesús? Y así que vamos a continuar, porque hemos trazado unas cuantas escrituras, pero vamos a abrir la misma escritura de la semana pasada. Bueno, así que leemos entonces comienzo o continuidad al tema que hemos venido trazando desde semanas anteriores. Y es el libro de Hechos, capítulo 10, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo desde el versículo 36, nuevamente, para que así entonces continuemos con este tema. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros, Señor de todos, vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo,
porque Dios era con él. Aleluya. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que apareciese en manifiesto no a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que oremos, Padre celestial, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, juez de vivos y muertos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por vernos mostrado, Señor, esta gran verdad, Padre eterno, sabiendo que no hay hombre sobre la tierra el cual pudo hacer, Señor, ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Oh, Padre eterno, gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, esta gran revelación, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Andando nosotros ignorantes, Señor, de ti, Señor Jesús, errante en el mundo como el Hijo pródigo, Padre eterno, a ti te plació, Señor, mostrarnos, Señor, esta verdad. Mostrarnos, Señor, tu palabra y decirnos, ven, hijo mío. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y así como hiciste con cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos, Señor, que le mostraste esta gran verdad, te ruego, Señor, en esta hora, Señor Jesús, aquellos, Señor, que no te conocen, Señor Jesús, que esta tarde sea una tarde propicia para que te puedan conocer y puedas revelártele a sus corazones, que ellos tengan interés en saber quién eres tú, Padre eterno. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ayuda, Señor, cada vida, cada alma en esta hora, Señor Jesús, que estará al alcance de nuestra voz y ellos que puedan despertar, Señor, a esta realidad, que ya es tarde, el día que estamos viviendo es demasiado tarde. Sabemos que el tiempo ya no es más, como tú dijiste ya en Apocalipsis 10, Padre eterno, que pusiste, Señor, descendiste del cielo, oh, con un arco celeste sobre tu cabeza, pusiste un pie sobre el mar y uno sobre la tierra y juraste por el que vive jamás para siempre que el tiempo no sería más. Sabemos, Señor Jesús, que ya tú lo has decretado, Padre eterno. Este mundo, Señor, son dando larga para que aquellos que no te conocen vengan al conocimiento de tu palabra y vengan al arrepentimiento para no ser talados de este mundo, Padre eterno. No ser muertos, Señor, por la incredulidad. Oh, Dios de la gloria, ayuda, Señor, a cada vida, Señor, que está allí, Señor, oyendo, o los que oirán este servicio, Señor, evangelístico, este mensaje, Padre eterno, que es la trompeta que está sonando para el día de hoy, que ellos puedan despertar a la realidad y se arrepientan de sus pecados. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria, grande es su amor para con el ser humano en verdad, no sabiendo lo que Él hizo, los que están ignorantes de su palabra. Entonces, continuando con este tema, amados hermanos, que lo trazamos la semana antes pasada, entonces, vemos que la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? Entonces, esa es la gran pregunta para usted. Quizás usted tiene ideas. Jesús es tal persona. Jesús fue un profeta, fue un hombre bueno, fue el maestro. Y todas estas cosas usted puede pronunciar sobre Jesús. Pero el nombre de Jesús, déjeme decirle, es el nombre más sublime que haya pronunciado en labios humanos, déjeme decirle. Es el nombre más sublime, nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, el cual se ha doblado toda rodilla, se doblará porque tiene que doblarse. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Ve usted? Entonces, es el nombre más sublime, Jesús. Vemos que en el mundo hay muchos
Jesuses, porque hay hombres que se llaman Jesús, por todos los lugares del mundo, se llaman Jesús. Pero déjeme decirle que quizás que usted, si se llama ese nombre, es llamado ese nombre, déjeme decirle que ese nombre es muy sublime. O sea que hay muchos hombres que tienen ese nombre, pero no honran ese nombre. No honran porque es el nombre que Dios dio para Jesús, para su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Deshonrando ese nombre, porque hay muchos borrachos llamados Jesús. Hay muchos drogaditos llamados Jesús. Hay muchos mentirosos llamados Jesús. Hay muchos adúlteros llamados Jesús. Y entonces, ¿qué están haciendo? Deshonrando ese nombre. Si usted es llamado en ese nombre, apártese de lo malo, haga lo bueno y hónrelo a Él y honre ese nombre, porque es el nombre más sublime que Dios ha dado aquí para la humanidad, para que seamos salvos. ¿Ve usted? Entonces, quizás usted está en la ignorancia, usted no sabe que ese nombre es el nombre más sublime que hay. Jesús, que fue el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ese nombre fue aquí a la tierra, darse a conocer al mundo que Él iba a salvar al mundo del pecado. Por eso usted, si es llamado en ese nombre, usted entonces honre ese nombre y no deje los malos vicios, deje los malos hábitos, deje de hacer lo equivocado para que pueda honrar a ese nombre, Jesús. Sabemos que si usted honra el nombre, honra a Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él, de Dios. ¿Y que a quién tenemos que imitar entonces nosotros? Imitar a Dios. Entonces, si usted se llama Jesús, honra entonces que sea el verdadero Jesús, Dios en usted, en su corazón, para que así entonces puedan decir la gente, ahí está Dios. ¿Ve? No solamente porque se llama Jesús, sino porque con su fruto usted está probando que Dios está en usted. Pero ese nombre, cuando se oyó por primera vez, fue en labios de ángel, de un ángel, porque sabemos que vino de arriba, del lugar celeste, porque fue la primera vez que se oyó en Gabriel, el ángel Gabriel, a quien vino a María allí y le pronunció que ese nombre iba a aparecer entonces aquí sobre la tierra. Si vemos allí, cuando este ángel Gabriel vino a María, era lo que se iba al cumplimiento de las Escrituras, que había dicho el profeta Isaías, allá en Isaías 6:14, que él mismo daría señal y una virgen concebiría y llamaría su nombre Emmanuel. Fíjese, él no había dicho que llamaría a Jesús, no, porque ese era un nombre que estaba oculto todavía. Dios se llamará Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Pero vino el cumplimiento de esa palabra, porque acuérdense que esto es un libro de misterio. Este es un libro misterioso para el mundo, pero para sus hijos no. Está abierto, revelado, para que puedan tener entendimiento y saber quién es Jesús. Ahora, la pregunta para usted, amigo, que no conoce a Jesús, es ¿quién es Jesús para usted? Eso es la gran pregunta. Entonces, vemos allí entonces cuando fue pronunciado ese nombre por primera vez, fue en labios del ángel Gabriel. Y dice allí en Lucas, para que vea Lucas capítulo 1 del versículo 26, allí fue pronunciado ese nombre glorioso, ese nombre el cual toda la tierra tiene entonces, todo lo que están en el cielo, que están en la tierra, que están debajo de la tierra, tiene entonces que doblar sus rodillas ante ese nombre. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, dice allí entonces el relato, cuando fue pronunciado por primera vez ese nombre, que apareció aquí sobre la tierra, allí en el versículo 26, capítulo 1, dice, y al sexto mes el ángel Gabriel
fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Allí estaba entonces María, estaba desposada, que significa estaba comprometida con José. Iban a casarse, pero resulta que allí se apareció algo inesperado, algo sobrenatural, que fue un ángel enviado de la presencia de Dios a darle las buenas nuevas a María, que iba a hacer cumplimiento de su promesa, el cual lo había dado aproximadamente 700 años atrás, antes que aconteciese. Así que vemos allí entonces que el versículo 28 dice: entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba entonces el ángel pronunciando ese nombre más sublime que se ha oído hasta el día de hoy y se oirá por siempre. ¿Por qué causa? Porque el pueblo de Dios, su novia, su esposa, su iglesia, es llamada en ese nombre, Jesús. La señorita Jesús, la iglesia se llama. Así que es el nombre más sublime que nunca se había oído, porque la promesa decía que se llamaría Emmanuel, este niño que iba a nacer. Pero aquí resulta que el nombre estaba oculto, no se había revelado todavía, pero aquí el ángel lo trae a cumplimiento y declarándolo, diciendo que él se llamaría Jesús. Por eso, ¿quién es Jesús? Y dice el versículo 31, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Ve? El reino de este rey que había de venir no tendría fin, porque él es el principio y el fin. ¿Ve? ¿Ve? Alfa y omega, el Dios Todopoderoso. Aquí no iba a haber fin. Jesús como hijo, como vino como hijo, era Dios, pero vino como hijo en la carne. Allí entonces tenía un principio, nació de mujer, pero su reino no iba a tener fin, el reinado iba a continuar. ¿Que murió? Sí, murió, pero se levantó al tercer día, venció la tumba y venció la muerte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces, allí dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y él respondió, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos aquí qué dijo María en el versículo 38. ¿Qué fue lo que respondió María como una mujer piadosa, una mujer santa, una mujer pura que estaba allí, virgen, para aquel cumplimiento de aquella palabra? Entonces, en el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Allí entonces vemos entonces que había una mujer preparada, una virgen para ese día, el cual Dios iba a dar cumplimiento, que apareciese entonces ese hijo que se llamaría Jesús. Ahora por eso el tema, ¿quién es Jesús?
Aquí vemos entonces el desarrollo, el cumplimiento de cada palabra, el cual Dios la tiene plasmada aquí en las Escrituras, en la Biblia, el cual no falla. Por eso que la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz, que no puede fallar. Ella se cumple porque lo ha dicho Dios. Aleluya. Bendito Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí entonces el cumplimiento, que María fue entonces ese vaso preparado para dar cumplimiento al Hijo que había de venir, que se llamaría Jesús. Y allí vemos entonces que aquí que la visitación de ángel de aquí que le hizo él a María, que viene de la presencia de Dios para dar entonces ese mensaje que su hijo había de venir entonces aquí a la tierra. ¿Cómo quiere entonces darle a conocer entonces a la gente, el mismo Señor, ese mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas? Es a través de ángeles, pero terrenales, predicadores, decirle que ha llegado el día de tu salvación, ha llegado el día en el cual Dios ha tenido misericordia de ti. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está, qué propósito tienes tú en tu vida, qué problemas tienes, pero Dios te dice que hoy ha llegado el día de tu salvación. Hoy es el día en el cual tú te pongas a derecho, a cuenta con Dios, para que Él te pueda dar entonces liberación, libertad, que sean rotas esos yugos de esclavitud, esas cadenas que te tienen apresionado hacia hacer lo malo. Dios te dice, hoy ha llegado el día de tu salvación, de tu liberación. ¿A través de qué? A través de un mensaje, a través de una predicación. Sabemos que la trompeta de Dios son los predicadores, es el que está hablando, así como dice la Escritura aquí en Amós 3:7, que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele los secretos a sus siervos, los profetas. Así que los profetas es la boca de Dios. Dios usa al instrumento para poder hablar su palabra. Y aquí entonces vemos a un ser angelical, un ángel, viniendo a la presencia de Dios a decirle un mensaje a María, que iba a nacer entonces el Salvador. Venía el cumplimiento de ese niño que se llamaría Jesús. Ahora, ¿qué vemos aquí entonces? Visitación de ángeles que vienen de la presencia de Dios para dar entonces un mensaje a sus hijos. Cosas que quiere darle a conocer, cosas que no sabía, porque José mismo decía, ¿cómo es esto? Dijo María, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hará esto si no conozco varón? No he estado con ningún hombre. ¿Te vas a salir embarazada? Él dijo, no, la virtud del Altísimo te hará sombra y lo que nacerá de ti será llamada Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, aquí hay un misterio, amado hermano. Aquí hay un misterio muy grande, el cual Lucas dice que Jesús era Hijo de Dios. Y allí en Mateo dice que Jesús era hijo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que Jesús va a tener entonces dos padres? Sí, amado, por eso le digo, amado hermano, con todo respeto, los que creen en la Trinidad, que Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, que Dios es Jesús, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, o sea, tres divinidades, no, o tres en la Trinidad, no, déjeme decirle que Dios es uno solo. Dios son manifestaciones. Él se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu Santo, pero es uno solo, ¿ves? Pero aquí entonces, si fuera tres personas, no, que es la primera persona, que es la tercera persona, que es la segunda persona o la tercera persona de la Trinidad, no, déjame decirle que esa es una gran mentira, esa es una falsa enseñanza. ¿Por qué causa? Porque Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, dijo el Señor. Entonces, no son ni dos, ni tres, ni cuatro, no, es uno. Porque Dios en su gran misericordia, mostrándonos las Escrituras, ellas no se pueden contradecir. No puede ser una cosa aquí y otra cosa por allá. Allí Lucas dice que él era hijo de Dios. Y en Mateo dice que él era hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran la misma persona.
El Espíritu Santo y Dios eran en la misma persona. Jesús, la misma persona, porque era el Espíritu Santo en Jesús. Así que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. No era la mediadora María, como muchos dicen. No, que María es la mediadora entre Dios y los hombres. No, déjeme decirle que no, porque el mediador se llama Jesucristo, hombre. Allí estaba entonces claro que Jesús no puede tener entonces dos padres. Si no fuera entonces un hijo ilegítimo, ¿cómo Dios va a traer entonces un hijo ilegítimo? Tendría entonces al Padre Jesús, al Padre Espíritu Santo y el Padre Dios. Y podemos decirlo que el terrenal era el Padre José, el carpintero. Y aún 4 podemos decirle porque él vino como, la Biblia dice que vino como hijo de David. Entonces, ¿qué significa? Entonces tendría 4 padres, imagínense. Dios, el Espíritu Santo, José y el mismo David, que será el padre también. Entonces, ¿cómo es eso? Esto es un misterio que tiene que ser revelado al corazón del hombre. Dios es uno, por lo tanto, Jesús era, él y el Padre somos uno, dijo él. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo en Jesús. Así como el Espíritu Santo mora en su corazón, usted y yo somos templo del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, como el Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, no es que somos dos, sino somos uno. Uno en el Señor. ¿Ve usted? Así que dice allá, 1 Corintios 12, 13, que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Aunque la iglesia es mucha, la iglesia es universal, pero es una en un cuerpo, que el cual es el cuerpo místico del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así entonces, vemos claro que ese nombre no había sido divulgado, no había sido revelado hasta el cumplimiento del tiempo que el ángel visitó a María y les dijo entonces que vendría ese niño y se llamaría Jesús, que sería entonces grande y su reino no tendría fin. Así que entonces vemos la visitación de ángeles entonces nuevamente allí. Y esa visitación de ángeles no ha cesado, cosa que hoy día la gente choca con eso, amado hermano. Chocan con eso porque no creen la manifestación de ángeles en este día que estamos viviendo. Quizás la gente y aún muchos llamados creyentes dicen, no, ya eso es para el pasado. Ya eso aquí ya no existe porque aquí hay mucha tecnología, hay mucho avance. Y allá era porque la gente era muy ignorante y eran muy inocentes. Y si bajaban los ángeles los visitaba, pero aquí ya no, ya eso pasó ya. Eso quedó atrás. Déjeme decirle que están fallando en algo que no se lo ha mostrado Dios, sino se lo ha mostrado el diablo, dándole equivocadamente las cosas que ya pasaron y no están viendo lo que Dios está haciendo, porque Dios no cambia su palabra. Dios obró allá, sigue obrando hoy y obrará mañana de la misma manera. Él no va a cambiar su modo de trabajar. Así que al no creer la manifestación de Dios, al no creer la manifestación de los ángeles que Dios manda como mensajero, entonces no están viendo a Dios en las personas. Porque sabemos que Dios puede mandar un ángel en una visión a alguien, ángeles con alas celestiales, pero también hay ángeles terrenales, el cual son predicadores, o cualquier persona que le llega y le dé un mensaje allí directamente a usted de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que arreglar. Y si usted no capta, no está en esa atmósfera espiritual, usted le va a pasar por alto. Y va entonces a perderse lo que Dios le ha mandado a decir. Cosa que no estaba entonces en María, porque ella estaba atenta, ella estaba quizás meditando en la palabra de Dios y quizás en la promesa que Isaías había dicho que una virgen iba a concebir. Y ella, ¿cómo será esto? Dijo ella. ¿Cómo se hará esto? Y quizás en su meditación, allí entonces Dios, sabiendo su corazón, porque acuérdense que es la palabra viva y eficaz, que allí entonces ella que sabe los pensamientos y las intenciones del corazón, y viendo que María estaba, la intención era
correcta y estaba pensando y meditando en su palabra, allí entonces le mandó al ángel Gabriel: ve y preséntatele y dile de esta manera. Entonces, ¿qué? Halló gracias a los ojos de Dios, María. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos las Marías de hoy. Su iglesia tiene que ser la María de hoy, que ella diga: cúmplase en mí tu palabra. ¿Ve? Así es lo que dijo María cuando este ángel se le presentó allí, le manifestó lo que iba a hacer, a decirle quién era Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos aquí entonces algo grande, cosa que la gente entonces ignora. ¿Por qué creen? ¿Por qué cree usted que Pedro vino a Cornelio? La escritura que hemos leído. Pedro vino a Cornelio a testificarle de quién era Jesús, porque era un creyente que estaba allí parado, Cornelio. Aunque Cornelio era gentil, Cornelio era una persona que era un gentil como somos nosotros, porque los judíos, ellos creían que ellos nada más eran salvos. Ellos estaban aferrados que el pueblo de Dios, de Dios, era Israel solamente, los judíos. Los demás estaban fuera del programa. Los gentiles, para ellos, nosotros éramos perros, ¿sí? ¿Qué dice usted, hermano? Dice usted. Sí, nosotros éramos perros para ellos. Porque si usted ve la escritura, aquella mujer cananea, cuando tenía la gran necesidad de su hija que estaba enferma, atormentada por aquellos demonios, fue a Jesús a pedirle misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? No es bueno quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Ve usted? Entonces, aquella mujer entonces concibió el favor de Dios por su insistencia, por perseverar, por vencer todo obstáculo que había puesto allí. No importa las palabras, las frases que habían dicho, ella tenía una necesidad y Dios se la cumplió por esa gran necesidad, como gentil. Ahora, usted y yo tenemos una gran necesidad, y la más grande necesidad que tenemos es de Dios. Que ese Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos revele cada día más su palabra y nos llene más de su Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que este ángel entonces vino a visitar entonces a Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Vemos nuevamente lo que es la visitación de ángeles, ¿ve? Que está aconteciendo en el día de hoy y mucha gente no lo cree. Mucha gente lo ignora. Mucha gente llamada cristiana, creyentes de la palabra, dicen: no, eso no es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios los pasa por alto. No, regrésate. El mensaje que le iba a dar, no se lo dé. Se los quita. ¿Por qué causa? Porque Dios le presenta la verdad y la rechazan. Entonces Dios los deja entonces a lo que ellos quieran recibir. Dios dice que les da un espíritu de error entonces, para que crean entonces la mentira, para que entonces tengan esa oreja perforada entonces, para oír entonces al diablo. ¿Ves? Cuando Dios quiere sellar esa oreja, que no sea perforada por la voz del diablo, sino que sea oída solamente la voz de Dios. Pero el diablo es tan astuto que engaña muy fácil a las personas, para no creer entonces las verdades que Dios está trayendo para el día de hoy. Aunque Jesús estaba allí, que no había sido revelado, pero 2000 años para acá, Dios ha sido revelado, que es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y aún gentes, mire el tiempo que ha transcurrido de que el Señor fue crucificado, pero aún no saben todavía, ignorantes todavía o engañados todavía, que no saben que el único, el perfecto, todopoderoso Dios se llama Jesucristo. Y es el único por el cual usted tiene que pedir en su nombre, porque fuera de ese nombre no va a haber salvación. Fuera de ese nombre no va a haber respuesta para su oración. Fuera de ese nombre usted estaría perdido. Déjeme decirle, amigo que me escuchas en esta hora, y aún llamados creyentes que están haciendo, diciendo y que creen, pero fuera de la voluntad de Dios.
sin revelación ante la palabra eterna de Jesucristo. Así que vemos allí entonces que Pedro entonces fue a visitar entonces a Cornelio, un hombre piadoso, dice la Biblia, un hombre que estaba allí temeroso de Dios, que hacía oraciones a Dios continuamente, que un hombre que sabía que había un Dios que existía, aunque era gentil, pero él no le importaba, él sabía que había alguien sobrenatural, algo más grande que todos esos muñecos de idolatría que estaba el mundo allí sumergido. Dice allí en el capítulo 10, el cual hemos leído por el versículo 1, dice, capítulo 10, Hechos, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío, o sea, piadoso, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel del Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él puesto los ojos, en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tu oración y tu limosna han subido a memoria, a la presencia de Dios. Allí estaba entonces el ángel del Señor, allí entonces mostrándole a este hombre piadoso que sus oraciones habían sido escuchadas, habían sido respondidas, y él iba a enviar entonces la respuesta. Y le dijo entonces: envía hombre a Jope y busca a un Simón que está allí hospedado en la casa de Simón el curtidor. Allí él te dirá lo que tiene que hacerse. Allí entonces Cornelio, como un hombre que estaba meditando también, así como María, en la palabra de Dios, y él oraba continuamente a Dios y hacía buenas obras y ayudaba al pueblo, y allí Dios lo tenía entonces en su noticia, observándolo y oyéndole sus oraciones continuamente. Y es lo que el pueblo de Dios, los santos de Dios, tienen que estar entonces haciendo continuamente, meditando, cosas que el mundo hoy en día, con tantas cosas que entretenimientos que el mundo ofrece, el diablo entretiene a la gente, entonces saca a los creyentes, a las personas y aún a uno mismo, porque debemos decir que también entramos en esa posición, que nos quita a veces la visión original, que es mirarlo continuamente al Señor, y entonces nos entretiene en cosas de este mundo. Y entonces a veces perdemos la visión. Por eso, amado hermano, la importancia es de estar siempre en la meditación de la palabra. Así como estaba Cornelio, orando siempre a Dios y haciendo las cosas correctas, lo que a Dios le agradaba, y Dios lo tenía entonces en sus noticias, y allí entonces enseguida le mandó entonces la visitación de un ángel. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nosotros queremos tener las visitaciones de ángeles si no estamos entonces en la posición que Dios quiere tenernos, en la meditación de su palabra continuamente, en día y noche? No dice la Biblia orando siempre en todo lugar. ¿Ve? Entonces, ¿cómo estamos nosotros entonces? Entonces es cuestión entonces de meditar y pensar cómo estamos nosotros meditando en las cosas del Señor, para saber y entender los propósitos de ese Dios todopoderoso. Allí estaba entonces Cornelio meditando y orando al Señor, y allí vino el ángel entonces a darle entonces la respuesta. Ve entonces, envía a Jope allí a buscar a Simón, para que él entonces te predique, para que él te diga lo que tienes que hacer, porque he oído tu oración y aquí tienes la respuesta a través del ángel. Y dice allí entonces Cornelio en el versículo 31, testificándolo, porque mandó buscar a Pedro, y Pedro, como le dije, él era judío y él creía que ellos nada más eran salvos porque los gentiles eran los perros,
estábamos fuera del programa y no estaba, que Dios cree que nos había desechado. Pero allí entonces Dios le muestra a Pedro también, trabajó aquí con Cornelio en una visión de ángeles, con un ángel, y allí entonces le mostró una visión a Pedro en el lugar donde estaba, en Joppe, allí cerca de la mar. Y dice que Pedro subió a la azotea allí, que era la hora de comer, tenía hambre, y subió a la azotea y allí le vino una visión, que bajó un lienzo del cielo con muchos animales allí, reptiles y animales de cuatro patas, de pezuña y todas estas cosas que eran, para ellos eran inmundas los judíos, comer esos animales. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Cuando Pedro vio aquella visión, vio esos pocos animales que eran inmundos para él dijo, Señor, jamás he subido una cosa en mi boca que he comido cosa inmunda. Y él le dijo, no llames a inmunda lo que yo he santificado. ¿Ve? Así se lo hizo por tercera vez, y allí entonces Pedro descendió y le dijo, ve, tocaron la puerta y él le dijo, ve con ellos. No decía, ve con ellos, le dijo, porque son las buenas nuevas que le iba a dar a Cornelio. Era el mensajero que iba a mandar, el ángel terrenal que iba a mandar allá a aquel hombre, a Cornelio, el cual estaba allí esperando a la expectativa que se cumpliera aquella visión que Dios le había dado a través del ángel que le había aparecido. Y aquí al llegar Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio entonces empieza a testificarle lo que le había acontecido a Pedro, para que él explicara entonces qué era aquello. Y dice Cornelio aquí, diciéndole a Pedro, en el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo 4 días que estaba ahora. Entonces Cornelio dijo 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora de la nona, que era como a las 3 de la tarde, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Este es el testimonio que está dando Cornelio a Pedro ya. Y dijo Cornelio, y dijo el ángel a Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has venido. Tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí está ahora Cornelio demandando de Pedro. Ahora, dinos pues que yo tengo toda mi familia aquí reunida. Tengo todos mis vecinos aquí reunidos, porque así fue que hizo Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Sabía que Dios era real y reunió su familia, reunió sus vecinos, todo lo que él podía llegar allí a su casa. Y allí entonces, queremos oír de ti, le dijo Pedro. ¿Qué tienes tú para nosotros? Entonces Pedro, abriendo su boca, aquí empieza entonces Pedro entonces a expresar y a decir ahora a Cornelio y a todos los que estaban allí oyendo el sermón que Pedro les iba a dar ahora, iba a testificarle y decirle quién es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. De quién era que él estaba sirviéndole, quién era su dueño, quién era el creador de todas las cosas, de quién corresponde la salvación, de quién corresponde su sanidad, su liberación. Era a decirle a este hombre y a todos los que estaban allí de quién era Jesús. Ahora, entonces Pedro empieza el versículo 34 a expresar y dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ve? Lee lo que dice Pedro. Allí, viendo que era una realidad, que ya lo que él pensaba en su mente natural, que Dios no iba a hacer acepción de personas, porque él pensaba que ellos como judíos eran los únicos salvos,
que los gentiles no tenían esperanza, porque eran los perros delante de ellos. Pero allí dice, verdaderamente Dios no hace sección de personas, porque veo que me ha mandado, que yo soy judío, me ha mandado a ti que eres gentil para darte la palabra de ese Dios todopoderoso llamado Jesús. ¿Ve? Entonces, allí dice Pedro, entonces, sino que en cualquier nación que le temen y obra justicia, se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todo. Allí entonces le ponen lo primero es que el Señor Jesús era el Señor de todo, ¿ves? De todas las cosas, porque Él era el principio de la creación de Dios. Él fue lo primero que salió cuando el Señor dijo, hágase la luz. Allí salió el logo de Dios, salió la esencia de Dios, la palabra, el verbo, como dice allá en Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? Este era en el principio con Dios. Entonces, allí era el Señor de todo, como dijo Pedro aquí. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuando a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aquí está predicando Pedro a Cornelio y a toda su casa allí, toda su familia y los allegados que estaban allí, que este Jesús, cuando Juan lo bautizó, fue ungido con el Espíritu Santo, porque así es lo que dijo el testimonio del mismo Juan el Bautista, que vio el cielo abierto y una voz que venía del cielo, que dijo, en este Hijo amado que tengo contentamiento. Dice que vio el Espíritu Santo descender en la forma como de paloma y reposó sobre él. Y este era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese era el testimonio de Juan el Bautista, el profeta, que bautizó al Señor y vio cómo le ungió Dios con Espíritu Santo, y allí entonces salió predicando la palabra Jesús con ese poder para que sacar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo y sanando a todos los enfermos. Era el poder de Dios manifestado en Jesús. Era el mismo Dios encarnado en un hombre llamado ¿qué? Jesús. Dice 39, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Aquí está testificando Pedro que a este Jesús, al quien Dios ungió y hizo una gran labor, quitándole todos los oprimidos del diablo, aquí cuando estaba caminando sobre la tierra, pero luego lo agarraron y allí inhumanamente lo golpearon y luego lo colgaron, matándolo en un madero. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros. Ellos como grandes testigos del poder y de la demostración de Dios, el cual vieron humanamente, viendo natural, que lo vieron caminar con ellos, los enseñó a cada uno de ellos a predicar y a llevar el evangelio, y vieron cuando lo crucificaron y vieron cuando resucitó. Ahora aquí está Pedro testificando que les apareció no a muchos sino a ellos, los testigos, a nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó, ahora aquí estaba la comisión que Dios le había mandado a cada uno de ellos, la comisión directa, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muy importante, el único, ¿ve?
El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro. Jesús. ¿Quién es Jesús? El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Aquí está el único que ha puesto de Dios por juez y de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Ahí está entonces, amigo que me escuchas en esta hora. Jesús es el nombre más sublime que jamás el ser humano había oído. Y cuando fue pronunciado por un ángel por primera vez, allí entonces vemos que fue la reacción de María. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué es esto? Decía María, porque no entendía, porque era lo sobrenatural de Dios. Ahora, Dios no está llamando a usted a decir, ¿cómo se hará esto? ¿Qué es esto? Señor, no entiendo. No, créalo, que Dios si lo ha dicho, Él lo va a cumplir. No mandó que tiene que estudiar, que no mandó que tienes que memorizar, no. Crea lo que Dios le ha dicho y Dios entonces lo hará. Cumplimiento como Él tiene en su palabra. Así que vemos claramente que el único que ha puesto por juez para juzgar a vivos y a muertos. Ahora la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Señor Jesús, déjeme decirle, no era judío ni era gentil. ¿Por qué causa? Él vino como judío, él vino como de la linaje de Judá, porque él vino como hijo de David. Y a David el Señor le ha prometido que su reino permanecería. ¿Por qué causa? Porque Dios le había prometido que David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, que se sentó en el trono y dijo que no le faltaría simiente en su trono. Por eso allí José era de Judá, María era de Belén de Judá. Entonces ese venía por el tipo de la carne, vamos a decirlo así, por la carne era de Judá. Y entonces es el mismo linaje. Y por eso el Señor vino como hijo de David. Pero no que era judío o que era gentil, no, déjeme decirle que, así que él no tiene la sangre de ningún judío, ni no tiene la sangre de ningún gentil, porque era nada más y nada menos que la sangre del mismo Dios, porque fue Dios, el Espíritu Santo, quien engendró al Señor Jesús en el vientre de María. No fue ningún hombre terrenal de este mundo, ningún gentil, ningún judío, por lo tanto, era la sangre de Dios que corría por las venas de Emmanuel. ¿Ve usted? Cuando la promesa fue dada que el mismo Dios daría señal y pariría una virgen concebiría y pariría un hijo, llamaría su nombre Emmanuel. ¿Declaró que era Jesús? No. Dijo que era Emmanuel, que el nombre de Emmanuel significaba Dios con nosotros. Y al llegar al cumplimiento de la promesa allí a María y hacerlo realidad, entonces allí el ángel le dijo, entonces se llamará Jesús. Emmanuel, aquí se llamará Jesús, el cual era el nombre más sublime que iba a estar sobre la tierra, que al pronunciarlo el hombre era entonces el mismo Dios que estaba allí mismo, aquí en la tierra. Todos nosotros, entonces que nosotros aquí, cuando llegamos a este mundo, llegamos en pecado. Todos nacimos en pecado. Eva, o podemos decir Adán, fue la creación de Dios. Fue el primer hombre creado por Dios. Y Eva fue sacada del costado de Adán. Ella no fue la creación original. La creación original fue Adán, el hombre. Pero lo había hecho varón y hembra, allí los hizo. Y allí entonces la hembra lo sacó del costado, de la costilla de Adán, y la formó allí y se la presentó a Adán. Pero el resto después de Adán y Eva, ahora vino entonces en pecado. ¿Por qué causa? Porque vino entonces por el sexo, a través del sexo. Concurso de papá y mamá. Y todos nacimos entonces en pecado. Pero
no así el Señor Jesús, no así el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él vino por la obra maestra, podemos decirle, por la palabra, por la gotica de sangre allí y el óvulo que puso allí en María para que así pueda nacer entonces el Salvador del mundo. Jesús, el Salvador. Vemos allí entonces que el nombre de Jesús entonces estaba oculto por tiempos, siglos, edades allá en el pasado. No había sido entonces revelado, pero al ser revelado al hombre, entonces allí vino a saber entonces y decir, este es Jesús. Vemos allí en la antigüedad, si vemos un relato, allí cuando este hombre llamado Jacob, que significaba tramposo, era engañador, el nombre significaba Jacob, pero este hombre engañó a su hermano allí de la manera que le quitó la primogenitura. Él era el segundo que había nacido, porque el primero nació Esaú, y era Esaú el que tenía la primogenitura, como el primogénito, que nace primero es el que tiene la bendición, pero Jacob deseaba la primogenitura y así entonces buscó la forma de quitarle la primogenitura a Esaú y lo engañó con un plato de lentejas, un potaje que preparó allí y le dijo, bueno, dame la primogenitura y te doy, sabía que su hermano tenía hambre y preparó una comida allí muy sabrosa y aquí el hombre hambriento, Esaú, le dijo, bueno, dámela, ¿qué va a hacer con esa primogenitura? Tómala para ti. Y allí entonces él la deseaba de todo corazón. Ve lo que Dios ve, es el corazón del hombre. Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabía que Jacob la necesitaba y la deseaba con el corazón, pero Esaú la aborrecía. Esaú no le importaba. Y le dijo, nada, tómala para ti. Y allí entonces engañó al padre y recibió la bendición. Pero a través de eso entonces Esaú buscó entonces, sabiendo que ya estaba perdido, que no tenía entonces la bendición como primogénito, entonces allí entonces buscó fue a matar a este hombre, a su hermano Jacob. Y allí tuvo que huir entonces a un lugar apartado a vivir con su tío Labán. Y allí entonces pasaron 14 años de lo que se había ido de la casa de él por huyéndole a Esaú. Pero luego regresa con ganado rico, podemos decirlo así, y con 11 hijos y 2 esposas y 2 concubinas. Pero allí entonces al regresar, porque Dios le había dicho que se regresara a su tierra otra vez, al ir regresando pensó que vino una noticia que Esaú venía por él al encuentro y venía con 400 hombres, dice las escrituras. Pero allí entonces a él se puso entonces, vino ese temor, vino ese miedo sobre él, que este hombre veniera a matarlo, venía a acabar con él y con su familia. Y allí entonces entró la desesperación para este hombre, cómo librarse de la muerte, cómo librar a su familia de lo que este hermano Esaú venía a matarlo a él. Allí entonces es cuando entra el desespero y allí tiene entonces que buscar la presencia del Señor. A veces Dios permite, hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, cosas así como esta para que entre entonces a buscar el rostro del Todopoderoso. Problemas, dificultades que vengan a tu vida para que así entonces seas encuentres obligado a mirar hacia arriba, a mirar al Todopoderoso, al Creador. Así le pasó a Esaú, buscando entonces la presencia de Dios para ser librado de la muerte, porque su hermano venía por él. Allí entonces vemos aquí en Génesis capítulo 32, donde está ese relato, y dice allí que viendo el desespero, este hombre trató entonces, bueno, yo voy a ver cómo hago para aplacar la ira de mi hermano. Voy a mandarle regalos, voy a mandarle dones. Digo, y él tenía muchos camellos, tenía ganado, tenía ovejas, y voy a mandarle unos ganados y todos premios regalos, para que si se le apica, se la baja la ira. Y dice allí en el versículo 17, y mandó al primero, o sea, con los regalos,
primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi siervo Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. O sea, primero mandó los regalos con su siervo a Esaú. Jacob le mandó los regalos para aplacar la ira de este hombre. Pero allí estaba entonces, los regalos pasaban y les iba entregando. Y él, con su presión que tenía allí, él dice allí en el versículo 21 que pasó el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantándose aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos, sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayase el alba. Pero, ¿qué luchó allí? Un hombre, un varón, dice la Biblia, ¿ve? Pero no era un varón común y corriente. Fíjese lo que sigue diciendo la Biblia. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóselo el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que ya raya el alba. Y dijo, déjame que raye el alba, en el versículo 26. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Allí estaba dispuesto aquel hombre, Jacob, peleando por su vida, porque era un desespero, era algo que estaba él en terrible en su ser de él, porque sabía que el que venía era a matarlo y a matar a su familia. Dice el versículo 17. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el ángel le dijo, el varón, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Que el hombre estaba venciendo, prevaleciendo, porque quería una bendición de parte de Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Allí estaba entonces el Jacob preguntándole ahora cuál era su nombre. Él no le pudo decir el nombre. ¿Por qué causa? Porque el nombre era oculto para el mundo todavía. No había sido declarado, no había sido revelado para el mundo, pero allí estaba entonces en el cumplimiento de la palabra más adelante que iba a aparecer ese nombre sagrado, ese nombre sublime, el cual sería Jesús. Cuando se oyó que el ángel le dijo a María, se llamará Jesús. Allí estaba entonces el nombre de el Dios Todopoderoso, el cual usted va a ser salvo, es el cual usted lo toma en su alma, en su vida, y lo dice, Señor, yo quiero que sea mi Salvador. Así que Dios no había revelado el nombre aún todavía para el mundo, pero cuando fue revelado, allí entonces fue dicho que Él era el Todopoderoso. Él era el que único que se doblaría toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor. Así que, amados hermanos, hemos llegado al fin de este programa y vamos a decirle que no hay otro nombre fuera de la Escritura, del mundo entero. No hay otro nombre el cual usted pueda pedir oración o que pueda pedir cualquier cosa o que pueda tener salvación, que pueda tener sanidad. Si no fuera ese nombre, habrá es muerte. Pero en ese nombre usted conseguirá todo lo que usted pueda pedir. ¿Por qué causa? Porque eso estamos hablando del tema, ¿quién es Jesús? Ahora, ¿quién es Jesús para su vida? Usted entonces indague, usted busque, pide en oración al Señor y el Señor se lo revelará y le concederá los deseos de su corazón si tiene un corazón sincero.
Así que Dios me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, por darnos, Señor, el privilegio, la oportunidad de hablar, Señor, de ese nombre sublime, ese nombre que es sobre todo nombre, oh Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, y ayuda a cada vida, Padre eterno, que han oído, Señor, tu palabra, Señor Jesús, que están allí, Señor, quizás titubeando, Señor, están allí pensando, ¿qué será esto? ¿Cómo será? ¿Cómo se hará? No, tú llamas que creamos, Señor, tu palabra, Señor, que te obedezcamos, Señor. Oh Dios de la gloria, ayuda a cada vida, Señor Jesús, que ellos puedan buscar más de ti, Señor, como dice tu palabra, Señor Jesús, que escudriñar las escrituras, que Dios parece que está y tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que usted dijo, Padre eterno, que ellos puedan interesarse, Señor, en buscar y escudriñar, Señor Jesús, la palabra, Padre eterno, para que ellos puedan tener ese gozo, esa alegría de saber y entender que no hay otro nombre que por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Dios eterno, sea usted revelándole su palabra en sus corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier vida, Señor, que esté en este momento, Señor, pidiendo por sanidad, sea usted, Señor, sanándole en el nombre del Señor Jesucristo. Si alguna vida, Señor, pidiendo, Señor, por visión, cualquier cosa, sea lo que sea, de acuerdo a su voluntad, se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, le damos entonces la invitación para mañana, Dios mediante, para cuando otros mis hermanos estén aquí llevando su santa y bendita palabra para que usted sea edificado en el cuerpo del Señor. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.